y ver a Dolly. Y murió en el 2003. Hasta su muerte precisamente al lado de la tumba del que era su dueño. Amigos, les voy a mostrar una ciudad que tiene un clima jodido, pero bien jodido. Pero así como les digo una cosa, les digo la otra. Es hermosa. Tiene una combinación de 4 estilos arquitectónicos que la hacen única en toda la isla. Avanti Edimburgo. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Comienzo el recorrido por las afueras de la ciudad de Edimburgo, en el St. Margaret Lodge, un laguito que está abajo de la colina que se llama Arthur's Seat. Se supone que es el trono de Arthur o el asiento de Arthur, literalmente. Desde esa colina se tiene una perspectiva a 360 grados de toda la ciudad. ¡Ey, amigos! Están circulando a contramano. Van por el otro lado de la calzada. ¡Ey! Este también. Ah, no, claro. Estamos en el Reino Unido de Gran Bretaña y aquí se circula por la izquierda. Este es el St. Margaret Well, uno de los pozos de agua que abastecía desde el siglo XV a la ciudad de Edimburgo, uno de tantos. Y muy cerca del Arthur's Seat, el Parlamento de Escocia, un edificio muy moderno. Enfrente está el Palacio de Holyrood. Y aquí comienza la Royal Mile. La Milla Real es una avenida de la ciudad vieja de Edimburgo que conecta 2 puntos muy importantes en la historia de los reyes de ese país. El castillo de Edimburgo, donde tradicional y durante siglos vivieron, con la actual residencia de los monarcas, que es el Palacio de Holyrood. La distancia entre esos 2 edificios es de una milla escocesa, que, dato curioso, tiene 1.814 metros en lugar de los 1.609 metros que tiene la milla inglesa. Los jardines Dunbar, en el medio de una manzana, estos jardines. De los sin techo también está acá presente. La Universidad de Edimburgo. El clima en Escocia es así en primavera y casi durante todo el año, a excepción del verano, lluvioso, muy húmedo. En este momento comenzó a lloviznar. Nunca pensé que iba a venir a un museo así. Vamos a ver qué tal. El Museo de los Cirujanos y los Dentistas.
Ay, qué macana, lo lamento. No se puede ni filmar ni fotografiar porque hay restos humanos. El que quiera saber cómo es esto, me escribe y les cuento. La visita prohibida a este museo se la dedico a dos personas. A mi hija Maite, que en un momento quiso ser cirujana, y a mi padrino de bodas, Eduardo. Llueve mucho ahora. Es hora de que saque el ponchito, pero nos vamos a meter en un museo que tiene una atracción muy particular. ¿Qué les viene a la mente si le digo que en este museo vamos a visitar y ver a Dolly? ¿Recuerdan? Me gustó tanto, pero tanto, el Museo Nacional de Escocia, gratuito además, que tiene muchas cosas de distinta naturaleza, que voy a hacer un video exclusivo para mostrarles lo bien que se disfruta ese museo. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de células adultas. Nació en 1996 y murió en el 2003. Terminó la lluvia y terminó también mi visita al Museo Nacional de Escocia, y enfrente una de las atracciones más simpáticas de la ciudad, una estatua del perro Bobby Greyfriars, que murió en 1872 y estuvo siempre, hasta su muerte precisamente, al lado de la tumba del que era su dueño. O sea que este es un precursor de Hachiko, un perro en Tokio que se hizo muy famoso por una película de Richard Gere. Obviamente hay que tocarle la nariz para poder tener algo de suerte. Así que vamos arriba, Bobby. Y a menos de 50 metros, en los fondos de la iglesia Greyfriars, está la tumba del perro Greyfriars Bobby. Y por lo visto es muy común al costado, alrededor de las iglesias, cementerios. Grandes contrastes en esta zona del centro. Lo antiguo convive con lo moderno. El mercado Grass Market allí abajo, y arriba aparece el castillo de Edimburgo. Voy subiendo por la famosa Victoria Street. 1, 2. Especial para mi esposa Andrea, que es fanática. La fila para entrar a un negocio de Harry Potter. He vuelto a la Royal Mile, a la Milla Real. La Catedral de St. Giles. El puente Waverley es una estación de tren también y de buses. Van a ver que desde aquí sale o llega el famoso bus número 100, directo del Airlink al aeropuerto. El monumento a Scott, un gran escritor escocés. Y el tranvía corriendo acá por la Princess Street. La Galería Nacional de Escocia tiene toda la pinacoteca, todos los cuadros que han ido coleccionando durante siglos. Las multas también existen acá. Paró en la parada, valga de redundancia, del bus, se come la multa. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.